Muy bien, señores alumnos del curso de finanzas, en la cuarta unidad vamos a tratar sobre la evaluación de un proyecto o los proyectos de inversión. Si bien cierto, día a día, en cualquier sitio donde que nos encontramos, siempre hay a la mano una serie de productos o servicios proporcionados por el hombre mismo que nosotros realizamos. Desde, digamos, de la ropa que nos vestimos, los alimentos que procesamos, que consumimos, hasta las modernas equipos de computadora que apoyan, ¿no?, en gran medida el trabajo del ser humano. Todos y cada uno de estos bienes y servicios, antes de venderse comercialmente, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo, digamos, con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana, ¿no? Esa necesidad que sea incierto el apoyo al ser humano en las diferentes actividades que se realizan. Después de esto, alguien puede tomar las decisiones para producirlo en masa, para lo cual tuvo que realizar una inversión económica. Si bien cierto, para realizar cualquier tipo de actividad que sea en beneficio común, en beneficio propio, tiene que tener una inversión económica. En la actualidad, los proyectos de inversión requieren, digamos, una base que los justifique. Dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta cómo debe seguirle. Entonces, para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario, ¿no?, que éste sea sometido al análisis, digamos, multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado o ser analizada solo desde un punto de vista. Aunque se puede hablar de una metodología rígida o guíe la toma de decisiones sobre un proyecto, fundamentalmente debido a que gran diversidad de proyectos y sus diferentes aplicaciones, a veces sí es posible afirmar categóricamente que una decisión siempre debe estar basado en el análisis de un sinnúmero de antecedentes, con la aplicación de una metodología lógica, ¿no?, que abarque las consideraciones de todos los factores que participan y afecten al proyecto. El hecho digamos, de realizar el análisis que se considera lo más completo posible, digamos que no implica que al invertir el dinero estará extenso en este caso también de riesgo. El riesgo de haber invertido, digamos, el riesgo que va a invertir el dinero, para que en el futuro siempre es incierto, porque por estas razones el dinero siempre se está arriesgando por la inversión que se quiere realizar. Es hecho decir, ¿no?, o fácil es calcular una ganancia futura, a pesar de que, de haber realizado un análisis de profundo. No necesariamente asegura que estas utilidades se vayan a ganar tal como se ha calculado. El propósito de este trabajo es profundizar acerca de los proyectos de inversión. Es porque ello
que en esta se mostrará en qué consiste los diferentes estudios que deben realizar, si se requiere llevar a cabo un proyecto de inversión, así como diferentes herramientas, siempre que se pueden utilizar para facilitar el análisis de las decisiones. Entonces, ahora vamos a ver cuáles serían los objetivos de la evaluación de un proyecto. Primeramente, es estudiar las diferentes herramientas que componen la evaluación del proyecto. Segundo, numerar y definir con diferentes métodos utilizados en la evaluación del proyecto. El tercero, cómo describir la fase que sigue el proceso de este proyecto. El cuarto, establecer las diferencias entre la evaluación social y la evaluación financiera. Y el último, quinto, explicar los tipos de métodos y técnicas que se utilizan para reducir el riesgo de un proyecto de inversión. Entonces, en concreto, para evaluación de un proyecto de inversión, constituye pues en hoy día un tema de gran interés e importancia, pues que permite valorar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de destinar recursos a una iniciativa específica. Para ello se requiere un estudio amplio y complejo y la demanda de la participación de las diversas actividades, o digamos de los diversos especialistas que determinan este proyecto. Para entender el significado de la evaluación de proyecto de inversión, se precisa tener claridad de los conceptos de inversión y proyecto de inversión. Invertir, ¿qué quiere decir? Invertir requiere sacrificar capitales financieros para obtener un bien con la esperanza de lograr los beneficios futuros. Existen varias clasificaciones de las inversiones de acuerdo a su naturaleza. Las principales que se requieren, como por decir, podemos decir, los proyectos productivos, los proyectos de infraestructura, los proyectos sociales, ¿no? A fines de esta investigación se considera pertinente definir la inversión productiva, la cual consiste en la adquisición de bienes que facilitarán la producción de otros bienes. Un bien puede clasificar como inversión productiva o no, según el fin que se define. Entonces, veremos la clasificación de estas inversiones productivas. Cuando nosotros hablamos las inversiones productivas, vamos a hablar a qué se refieren las inversiones de mantenimiento, las inversiones que son necesarias para sustituir o reparar los equipos. Podemos hablar lo que es las inversiones que se realizan, puede ser en reemplazamiento, que consiste, ¿no?, en sustituir a los equipos obsoletos por otros superiores tecnológicas que permitan hacer más a menor costo. Otro, las inversiones de crecimiento, como decir, como el objetivo aumentar la producción amplia de los canales de distribución de los productos, con el objetivo de lograr el crecimiento de la empresa, con el objetivo de velar cómo la empresa tiene una sostenibilidad en la mejora e incremento de su producción. Cómo velar las inversiones estratégicas, por decir, ¿no?, ¿cómo son las inversiones estratégicas que realizan la empresa en el mercado? Y en otros, las inversiones impuestas son aquellas o son las que no se realizan por motivos económicos, sino por motivos legales,
de acuerdo, digamos, cómo lo determina. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proyecto de inversión, digamos, estamos hablando de un proceso por el cual cómo se decide vincular los recursos financieros a cambio de la expectativa de obtener beneficios en un determinado tiempo, y podemos decir sea a corto, a largo plazo. ¿Cómo se realiza la evaluación de un proyecto de inversión? Si bien cierto, para evaluación de este proyecto de inversión podemos determinar tres estados que son muy importantes, ¿no? Que podemos precisar: uno, situación sin proyecto optimizada; segundo, optimizada sin proyecto; tercero, situación con proyecto. El ciclo de vida de un proyecto pasa tres fases. Primero es la preinversión. Esta preinversión es la identificación de oportunidades de inversión, estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad, evaluación final y la toma de decisión. O sea que a este ciclo de este proyecto, que tiene tres fases, a la preinversión, nosotros conocemos como la identificación de estas oportunidades de inversión que se realiza, el estudio de la prefactibilidad, el estudio de factibilidad y la evaluación final, y esa evaluación que toma las decisiones. El otra fase es la maduración de este proyecto. Podemos hacer como proyecto definitivo, que ya se determina la negociación y construcción y puesta en marcha. Así que aquí se determina ya definiendo este proyecto de inversión, cómo tienen que ser las inversiones y poner en marcha de esta ejecución. Y el tercero es el funcionamiento de la operación, seguimiento y control. Sé que con estas tres fases tiene el ciclo de la vida de un proyecto, cómo se determina. Entonces, yo creo que con esta fase de preinversión permite pues realizar, digamos, el estudio para fundamentar las decisiones de inversión, que se identifica en primer lugar la idea del proyecto y se realiza un análisis general y poco detallado basado en estimaciones. Entonces, esta etapa de prefactibilidad consiste pues en un análisis técnico económico previo en la etapa de factibilidad, que debe simularse con máxima precisión de la ejecución del proyecto. El objetivo de este preinversión es determinar también es la factibilidad de llevar a cabo un proyecto, y que el proyecto será factible cuando la evaluación de cada uno de los estudios de resultados positivos para los inversionistas, para toma de decisiones de invertir o no. Hay que tener en cuenta, digamos, un conjunto, digamos, de iteraciones que deben ser evaluadas en forma independiente en cada uno o cada una que se decidirá conveniente continuar. ¿Cuáles son las etapas de factibilidad que se desarrollan este proyecto de inversión? Primeramente es el estudio del mercado, segundo es el estudio técnico, tercero el estudio el medioambiental y cuarto el estudio económico financiero. Entonces, con esta etapa, digamos, de factibilidad, cómo se realizan los estudios, se puede realizar las evaluaciones de proyectos de inversión, que se clasifican pues a través de
a través de dos enfoques fundamentales, tanto el enfoque privado y el enfoque económico-social. La evaluación privada se realiza tomando en cuenta los efectos directos sobre un determinado agente económico, en este caso los inversionistas, las empresas o negocios. Se identificarán y valorarán los costos y beneficios que resultan significativos para el inversionista, ya que en este estudio responden sus intereses, ¿no? Las evaluaciones con enfoque económico y social persiguen medir las contribuciones de los proyectos de crecimiento económico del país. Entonces, en esta palabra social que hacen las personas relacionadas entre técnicas de evaluación a proyectos de ramas, digamos que realizamos tanto en salud, educación, vivienda, todo significa pues analizar un impacto de determinados proyectos en la sociedad, la medición del bienestar de la comunidad, dependiendo cómo identificar y cuantificar variables para lo cual no se ha llegado a un acuerdo. Importancia de la evaluación del proyecto. ¿Para qué es importante la evaluación de un proyecto? Es necesario optimizar cómo evaluar la integración de los productos en el mercado o de las previsiones de las ventas. Una deficiente definición de los costos operativos o una cuantificación defectuosa de las inversiones que pueden hacer y un proyecto de inversión potencialmente bueno fracase de allí hoy la importancia de la evaluación de los proyectos de inversión para su negocio. Estos factores apuntan hacia la necesidad de elaborar un estudio de viabilidad del proyecto de inversión que además de recoger todas estas o todos estos aspectos que se realizan al emprendedor o empresario para tomar decisiones consistentes, la aceptación o rechazo de las inversiones. De este modo, un buen estudio de viabilidad de proyecto de inversión es aquel que, por un lado, que permite al emprendedor o al empresario llevar a cabo un exhaustivo estudio de tales variables que pudieran afectar a su proyecto de inversión, aportando las informaciones necesarias para determinar con bastante certeza la viabilidad de los mismos. Entonces, la importancia es, es necesario, una vez en marcha, el estudio de proyecto de inversión que debe servir como herramienta interna para evaluar el desempeño de la empresa y sus desviaciones sobre el escenario previsto en donde invertir. El otro importancia es el estudio que tiene como el objetivo al ser la carta de presentación ante los terceros, como bancos, instituciones tanto privados, sociedades de capital a riesgo, los organismos públicos y otros agentes implicados a la hora de solicitar cualquier tipo de colaboración y apoyo financiero. Entonces, la elaboración de un estudio de viabilidad de un proyecto de inversiones se toma en consideración una serie de variables. El otro, la viabilidad legal de los proyectos de inversión, referido al cumplimiento de una serie de condiciones, digamos, que obtengan la salubridad, la seguridad ambiental, que rigen también de la promoción industrial, etc. Para evaluar este aspecto se analizan elementos como la posibilidad de obtención de los permisos, las concesiones, consultas o sectores tanto gubernamentales, etc.
Entonces yo creo que con esto que se ha explicado la importancia, para terminar tenemos los 7 elementos claves para una evaluación de un proyecto. Estos 7 factores que son clave para conducir una evaluación de una manera exitosa, tenemos los siguientes. 1. Analiza y confirma la expectativa con respecto al uso de los hallazgos. Segundo, verifica que cuente con amplitud y profundidad de las habilidades necesarias. Tercero, que asegura que existe el soporte y nivel de compromiso de la alta dirección. Y el cuarto, usa un marco de referencia probado. Y el quinto, de contar con una información precisa y completa. Y el sexto, verificar la confidencialidad y propiedad de la información resultante. Y el último, actuar con la información, de lo contrario solo habrá sido un esfuerzo infructuoso. Entonces, es bueno conocer los 7 claves para la elaboración de un proyecto de inversión.